Hola, buenos días. Hola Carolina, buenos días a ti y a todo tu equipo en el DNP. Te estamos escuchando con eco, pero si quieres, pues vamos iniciando para dar cumplimiento a nuestra agenda. Un saludo para todas y para todos. Mi nombre es Diego Jau, soy el director de Desarrollo Territorial en Azocapitales. Y por instrucciones de nuestra directora ejecutiva, Luz María Zapata, le transmitimos un saludo muy especial a todas las alcaldías de ciudades capitales, los equipos de planeación, los equipos de medio ambiente que están conectados en este webinar, que es muy importante para nosotros. Y por supuesto a Carolina Díaz, la directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP, un saludo muy especial junto con su equipo técnico que ha estado al frente de esta programación, de esta escritura, de lo que están planteando en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vía. Y por supuesto, como nos convoca la reunión de hoy, pues vamos a tener por parte del DNP una socialización de la apuesta ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo como claves para transformar a Colombia Potencia Mundial de la Vida. Un recuento muy breve para hacerlo en introducción y luego, por supuesto, entonces empezar con el punto central de la reunión, que es la presentación por parte del DNP. Es que desde nuestra Asociación Colombiana de Ciudades Capitales hemos venido trabajando en el área de medio ambiente y desarrollo sostenible de Azocapitales en 5 líneas de trabajo. Y esas 5 líneas de trabajo le apuntan a una meta muy estratégica, que es lograr consolidar ciudades más sostenibles en nuestras ciudades capitales, por supuesto. Y estas 5 líneas están enfocadas en, primero, fortalecer la acción climática; segundo, fortalecer la gestión del agua; tercero, la gestión integral de los residuos sólidos; cuarto, apoyar la búsqueda de financiación de proyectos ambientales. Entre otros, hemos participado de recursos del Sistema General de Regalías de la Asignación Ambiental. Y por último, la quinta línea es facilitar la planificación y la gestión ambiental. En el marco entonces de este objetivo de ciudades no sostenibles, como bien es conocido tanto por Carolina y el equipo del DNP como por nuestras ciudades capitales, tuvimos nuestra 21ª cumbre de alcaldes de ciudades capitales el pasado 9 de febrero, cumbre que nos acogió en la ciudad de San José del Guaviare. Nuestro alcalde nos recibió allá muy bien y tuvimos la presencia de gran mayoría de nuestros alcaldes de ciudades capitales y por supuesto el presidente de la República, Gustavo Petro, junto con varios de sus ministros y directivos del gobierno nacional. En esa cumbre de alcaldes tenía un objetivo principal y era centrarnos en cómo las ciudades capitales le aportamos a la transformación de Colombia en una potencia mundial de la vida a través, por supuesto, del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Y la metodología que diseñamos para esta cumbre fue organizar 4 mesas de trabajo y en cada una de las mesas abordábamos los temas respectivos a las transformaciones que plantea el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo. En esas mesas teníamos, por supuesto, la participación de altos funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República que nos acompañaron para dar este debate, que además inició ahora en Cámara de Representantes y en Senado, y también, por supuesto, nuestros alcaldes y alcaldesas y sus equipos de trabajo en cada una de estas mesas. La que nos trae acá es una mesa que denominamos Transformación Productiva y Acción Climática, por supuesto parafraseando esta transformación que el Plan Nacional de Desarrollo plantea. Y ahí discutimos distintos temas. Voy a recordarles un par de ellos, de los que hablamos allí en esa mesa, en la cual participó no solamente Carolina como directora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP, sino también estuvo el viceministro de Agua, estuvo el viceministro de Vivienda y nuestro grupo de alcaldes que tuvo la participación, moderados por nuestro alcalde de Bucaramanga, además presidente de Azocapitales. Algunos de los temas que trabajamos allí, hablamos alrededor de la política integral del recurso hídrico, hablamos de la gestión integral de residuos sólidos, hablamos de algo muy importante y es la revisión y actualización de nuestros planes de ordenamiento territorial POT en las ciudades capitales en función del cambio climático, en función de la preservación de áreas protegidas, en función de ecosistemas estratégicos. Recordemos que en nuestras ciudades capitales tenemos jurisdicción en 13 parques nacionales naturales y eso es un dato que nos enorgullece muchísimo, pero además tenemos unos retos importantes alrededor de esta fuente tan estratégica para Colombia, y nuestras ciudades capitales además son en un alto porcentaje rurales, en un altísimo porcentaje. Las ciudades capitales son en un 98% de su territorio rural, donde muchas de estas discusiones de preservación de áreas protegidas, de ecosistemas estratégicos, tienen lugar. También hablamos del rezago frente al tratamiento de las aguas residuales, de las inversiones que se requieren cofinanciar por parte del Gobierno Nacional y las ciudades para invertir en plantas de tratamiento de aguas, en PETAR,
que esto nos parece que es algo indispensable y esa apuesta la tenemos muy marcada por parte de nuestros alcaldes y alcaldesas. Y finalmente en esa mesa de la cumbre de San José del Guaviare con alcaldes y el gobierno nacional, hablamos alrededor de las iniciativas que tiene el gobierno frente a acción climática, frente al ordenamiento del territorio alrededor del agua y muy importante lo relacionado con saneamiento básico. Como compromiso de esa mesa, al final surgió una tarea conjunta que es la que estamos dando cumplimiento hoy por petición de nuestros alcaldes y la que muy amablemente Carolina Díaz desde el DNP nos apoya con todo su equipo de trabajo, y era realizar una mesa técnica con los secretarios de las distintas alcaldías para poder socializar el componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y de esta manera articular esfuerzos para que junto con los equipos de trabajo del gobierno y de las ciudades podamos aportarle, podamos dar esta discusión y participar en esta discusión que inició hace pocas semanas en el Congreso de la República. Así que con esta breve introducción, Carolina, y de nuevo dándote las gracias por estar aquí con todo tu equipo de trabajo, pues estamos muy atentos para escuchar tu presentación, la cual a todos los asistentes les recordamos que dejen su registro en el link de asistencia que dejamos en el chat. Nuestra compañera Laura Liliana les ha dejado ahí el link de asistencia y a sus correos les estaremos enviando la presentación que vamos a trabajar hoy con el Departamento Nacional de Planeación y por supuesto la grabación de esta sesión para que la puedan compartir con sus distintos equipos en la alcaldía respectiva. Entonces, una feliz jornada y Carolina, por favor, adelante, tienes la palabra. No, a ti, Diego, y a las personas que nos están escuchando, la verdad, muchas gracias por permitirnos abrir este espacio. Creo que desde que acordamos que lo íbamos a hacer, nos entusiasma mucho porque creemos que es la mejor manera de poder llegar al territorio, a los tomadores de decisiones y sobre todo donde sabemos que tiene pues la mayor incidencia los temas que se están acordando y que se están negociando en este momento en Congreso en Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pues la verdad para nosotros nos entusiasma mucho que nos hubieras permitido hacer esta sesión esta mañana. Yo creo que aquí alcanzan a ver en la sala, tengo bastantes personas del equipo, por temas de tiempo tal vez no vale la pena presentarlos, pero solo para que sepan, pues están tanto las subdirectoras de gestión ambiental como de cambio climático y gestión del riesgo, y están nuestros coordinadores y líderes técnicos de cada una de las temáticas ambientales, pues porque sabemos que para la discusión queremos que también podamos interactuar y de pronto aclarar dudas o recibir pues, recomendaciones de ustedes de parte de lo que ya se radicó en Congreso en Plan Nacional de Desarrollo. Si a ti te parece, Diego, según la metodología que ustedes habían sugerido para trabajar la mañana de hoy, tenemos una presentación. ¿Me pones la presentación? ¿Se pone grande? ¿Ustedes ven la presentación en pantalla completa? La vemos en formato editable. Estamos viendo tu pantalla, pero en formato editable. Bien. La idea es... Ya la vamos a proyectar, que no se vean en lo editable, si me ayudas ahí. Por eso, la idea de la presentación entonces es que podamos como abordar los siguientes elementos. Queremos de todas maneras mostrarles muy brevemente cómo está estructurado todo el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo para que nos pongamos en contexto y caer en cuenta que este tiene una particularidad, y es que el componente ambiental, si bien aparece con mucho énfasis, como tú mencionabas, en la transformación 1 y en la transformación 4, en realidad estamos encontrando elementos del sector ambiental en todas las transformaciones del plan de desarrollo. Entonces, un poco lo que queremos hacer es mostrarles con mucho detalle todos los temas ambientales que aparecen en cada una de las transformaciones. 2, mostrarles en este momento la gran incidencia que está teniendo el sector ambiente en el articulado. Y 3, que podamos ver un poco cómo quedaron distribuidos los recursos de la propuesta del Plan Plurianual de Inversiones y tal vez ver algunos de los proyectos más estratégicos, por decirlo así, para el sector. Y pues ya entraríamos como en la sesión de discusión según lo que tú nos habías propuesto. Entonces, si les parece, arranco con la presentación y pues las preguntas y las cosas, pensaría yo, Diego, las podemos hacer después del bloque de las diapositivas. Nos parece adecuada la metodología. Carolina, adelante. Yo le pedí el favor tanto a Samir como a Liliana
que en la medida que vayamos recibiendo preguntas, también los asistentes por parte de las ciudades capitales las den en el chat y luego ya, digamos, Samir nos puede ayudar a moderar para que abramos los micrófonos y puedan intervenir en las preguntas que dejen registradas vía el chat aquí en Zoom. Entonces, de nuevo, gracias Carolina y adelante, muy atentos. Bien, entonces, la verdad es que quisiera arrancar como recordando un ejercicio que se inicia ciertamente desde el 7 de agosto del año pasado, es decir, cuando nosotros hablamos del Plan Nacional de Desarrollo de la construcción de este instrumento, hay que tener en cuenta que es nuestra carta de navegación de los próximos 4 años y pues obviamente eso exige, uno, la alineación con el programa del gobierno electo, dos, con todos los resultados que también salen de los empalmes de ese ejercicio de gobierno, tres, los insumos que vienen desde los sectores, cuatro, tal vez lo más importante es la amplitud que se tuvo en esta ocasión para recibir las recomendaciones que venían de ciudadanía. Y esto se hace a través de como de 3 grandes ejercicios. Uno relacionado con los diálogos regionales vinculantes, dos, pues a través de lo que llamamos las consultas previas, pero también a través de las audiencias públicas del plan plurianual de inversiones. Esto teniendo en cuenta que recoge todos los insumos para la construcción de lo que son las bases del plan de desarrollo, que como ustedes saben ya recibimos el concepto del Consejo Nacional de Planeación, que también hacen parte de las bases el articulado. Eso se terminó de construir a través de unas mesas sectoriales que cerraron hace un par de semanas, y pues 3, lo que corresponde a la parte del plan plurianual de inversiones, porque como ustedes conocen, esto ya fue radicado el pasado 7 de febrero. Entonces, hay que tener en cuenta que en esta ocasión el plan de desarrollo rompe como 2 dogmas. Primero, nos rompió como las lógicas territoriales. Eso quiere decir que a diferencia de lo que pasaba en la construcción de planes anteriores, aquí no estábamos trabajando única y exclusivamente por las unidades político-administrativas que estábamos acostumbrados, sino que se toma la decisión de trabajar a nivel de regiones. Esas regiones, ¿cómo se escogen? Esas regiones se escogieron según la prioridad de ordenación alrededor del agua. Ese fue como el primer criterio. Segundo, se hizo mucho énfasis o se focalizaron en algunas regiones del país donde todavía persiste el conflicto armado, y 3 regiones donde existieran relaciones funcionales fuertes. ¿A qué me refiero? Relaciones económicas por temas de empleo, movilidad laboral, relaciones incluso de carácter social y cultural, y digamos que eso en total nos dio las 51 regiones que fue donde tuvimos la oportunidad de llegar. En realidad se abarcó todos los municipios del país. Seguro que ustedes participaron en muchos de esos diálogos regionales. Al final, esos diálogos nos dejaron como 2 grandes cosas. Uno, desde el punto de vista del diagnóstico o esas necesidades de cambio, se recibieron más de 60.000 necesidades de cambio, y 2, esas acciones de cambio, es decir, cómo se estaba proponiendo desde la ciudadanía las mejores alternativas para poder atacar cada una de esas situaciones que estábamos identificando. Obviamente teniendo en cuenta que hay necesidades de cambio que son de largo aliento. La idea entonces es cómo cogemos esas apuestas de más largo aliento y las podíamos focalizar en lo que íbamos a hacer en estos próximos 4 años. En temas ambientales, a lo largo de los diálogos regionales, se hizo mucho énfasis en los temas del cuidado del patrimonio natural, obviamente el tema de la lucha contra la deforestación, el tema de emprendimientos o de la economía de la biodiversidad, todos los aspectos relacionados con descontaminación de nuestro recurso hídrico, y pues los temas de agua potable y saneamiento básico, recuperación de ecosistemas, también asociado como a otras actividades ilegales, y pues el tema de la lucha contra el cambio climático. Ahora, eso es como en términos de lo que se rompió en la lógica territorial, pero resulta que este plan de desarrollo también rompe una lógica sectorial, y es que en los documentos anteriores uno veía casi que como un espejo los capítulos del plan de desarrollo versus los sectores. Ahora en este programa de gobierno nos están invitando a una construcción de un país que busca la paz total, eso digamos como propósito de largo aliento, y nos están diciendo: tenemos 5 grandes transformaciones, y uno aquí debe entender la palabra transformación como esa invitación al cambio.
Y esas grandes transformaciones nos estaban diciendo, primero, la importancia de esa relación entre las personas y el territorio. Dos, el tema de la seguridad social. Tres, cómo garantizamos mínimamente el derecho a la alimentación. Cuatro, cómo el país va a comenzar a transitar hacia una transformación productiva alejada de la dependencia, digamos, tan grande hacia los hidrocarburos y poder abriendo la posibilidad a otro tipo de economías que efectivamente sean competitivas, también muy asociado al tema de la acción climática. Y cinco, cómo hacemos para cerrar las brechas y las disparidades en territorios. Entonces, digamos que esos son como los 5 llamados al cambio, que también tienen unas implicaciones en cada uno de los actores diferenciales del territorio. Y es por eso que uno en las bases del plan de desarrollo ve adicionales a estas transformaciones, unas secciones donde nos están diciendo cada una de estas transformaciones de cambio, cómo tienen implicaciones o sobre las mujeres, o sobre las diversidades sexuales, sobre los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, nuestros adultos mayores, personas en condiciones con discapacidad, pueblos y comunidades étnicas, nuestras poblaciones campesinas y también las víctimas. Y obviamente que todas estas cosas pues están enmarcadas dentro de lo que nos es posible como país en un marco fiscal pues establecido para estos años y pues que generalmente se enmarcan también dentro de la misma estabilidad macroeconómica que se tiene. Entonces, un poco lo que quiero hacer en este momento es comenzar a contarles en detalle lo que ustedes van a encontrar en cada una de esas transformaciones, haciendo foco única y exclusivamente en el tema ambiental. Es decir, yo sé que hay otras cosas que también son de muchísimo interés para ustedes, pero pues en este momento quisiéramos hacer énfasis con estos temas ambientales, tal vez en algunos donde encontramos relaciones con otros sectores, pero un poco eso es como el sentido de la presentación. Entonces, nosotros siempre hemos escuchado desde el programa de gobierno la importancia que está teniendo el ordenamiento alrededor del agua. Esto para nosotros, sobre todo desde el sector ambiente, ha sido interesante porque es la primera vez que nosotros asumimos que ese componente ambiental o esa capa ambiental del territorio va a ser la primera capa para la ordenación y para la toma de decisiones. Eso significa entonces que nosotros vamos a tener una posibilidad de ver con un enfoque muchísimo más integral cómo se hace esa ocupación, esa ordenación de cuencas, el tema de cómo es esa relación que tenemos con los sectores para evitar los conflictos de uso del suelo, el tema de cómo vamos trabajando las acciones para la justicia ambiental, incluso para la restitución efectiva a través del mercado de suelos, cómo todos estos elementos se hacen a partir del reconocimiento de la diversidad cultural, ambiental y social de cada uno de los territorios. Y obviamente eso implica una cantidad de instrumentos, ahí sí, para la planificación y para la ordenación del territorio, que es lo que uno va a ir viendo como decantado en esta transformación. Entonces, nosotros tenemos en la transformación 1 6 grandes catalizadores. Yo sé que el nombre es raro, hayan habido algunos comentarios de por qué se le puso catalizar, tal vez hay que entenderlo en el sentido amplio de la palabra, que nos ayuda a darle celeridad a ese proceso de cambio que estamos buscando. Para esta transformación tenemos 6 elementos: el de justicia ambiental y gobernanza inclusiva, el tema del agua y las personas como determinantes de ese ordenamiento territorial, cómo hacemos todo ese ejercicio de coordinación de instrumentos de planificación del territorio, cómo se van a generar las capacidades para que los tomadores de decisiones en territorio y las comunidades pues efectivamente se haga de manera más efectiva sobre esa ordenación y planificación territorial. Y ya los dos últimos que tienen que ver con el rol tan grande que tiene la consolidación del catastro multipropósito y cómo vamos haciendo tránsito hacia ese sistema de administración del territorio. Y cerramos entonces con el catalizador de tenencias en las zonas urbanas, rurales y suburbanas, pues para esos procesos de formalización y regularización del suelo. Ahora, hay algunos que tienen mucha más incidencia en lo ambiental, solamente para que ustedes tengan en cuenta, en las bases del plan de desarrollo, en este catalizador hay 2 indicadores que tienen, digamos, relación directa con el tema ambiental y por eso es que los queremos traer, porque estos indicadores están catalogados como de primer nivel
y pues van a ser los indicadores que nos van a permitir, como a nivel de macrometa, saber que esos propósitos de esa transformación se están cumpliendo. El primero tiene que ver con los acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua. Como ustedes saben, desde el gobierno se seleccionaron 13 grandes ecorregiones estratégicas, que por eso es que aparece ahí esa meta. Y el segundo está muy relacionado con los temas de riesgo de desastres, y por eso el compromiso de que se van a realizar a lo largo de estos 4 años unos procesos de reasentamiento pues en algunas zonas prioritarias para el país. Ahora, adentro de cada uno de los catalizadores ustedes encuentran lo que uno denomina componentes. Entonces, tenemos las grandes transformaciones, cada transformación tiene unos catalizadores que nos ayudan a movilizar ese cambio, y adentro de cada catalizador uno encuentra diferentes componentes que, digamos, son casi como las acciones y los compromisos que se hacen desde las diversas entidades. Aquí solamente les estamos mostrando tal vez los que en este momento son los más estratégicos, obviamente, y yo sé que ustedes han sido bastante juiciosos en hacer una lectura detallada de las bases, pero queríamos como traer a colación los siguientes. Primero, pues el compromiso grande que se tiene con el tema de justicia ambiental. Y eso se materializa sobre todo en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de Escazú, y cómo para ello va a existir una comisión interinstitucional que se hace cargo de ese gran compromiso. Segundo, cuando hablamos del tema de democratizar el conocimiento, de cómo podemos hacer más asequible, más transparente, sobre todo más democrático el uso de la información ambiental y de riesgo de desastres, tenemos entonces compromisos como el de la ampliación del sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático, para que no solamente incluya estos temas de cambio climático, sino también otros temas asociados al agua y a la biodiversidad. Los sistemas nacionales de diálogo y transformación de conflictos socioambientales, que digamos también hacen parte de ese componente de implementación del acuerdo de Escazú. El tema del nuevo modelo de gestión y operación de parques nacionales, que digamos nos ayudaría a esas tareas grandes que tenemos de modernización de la institucionalidad ambiental. Eso también, junto con una gran apuesta que se tiene en el plan de desarrollo, que ustedes también ya nos han escuchado a la ministra, al mismo presidente, a la vicepresidenta hablar de ello, y es de la reforma integral al SINA. En particular, queremos decir que aquí en el plan de desarrollo el tema está enunciado, porque ciertamente el sector lo que está haciendo es trabajando un proyecto de ley a partir del cual, digamos, va a quedar como con claridad cuál va a ser el alcance que se va a hacer de esa reforma a la ley 99. Y especialmente para tratar los temas del control y la lucha de la deforestación, pues tenemos el ejercicio de la modernización del CONALDEF, entendiendo sobre todo que hay un cambio de enfoque, digamos, desde el punto de vista de la atención militar, por decirlo de alguna manera, de cómo se está haciendo esa llegada al territorio, y más bien dándole un enfoque desde cómo hacemos para generar una economía productiva que nos ayude a reducir ese tema de la deforestación. Y por eso es que la invitación para que al CONALDEF también hagan parte sectores como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, y bueno, y según las discusiones que se han venido teniendo recientemente, Cancillería, para que nos ayude sobre todo en esas zonas de conflicto transfronterizo. Ahora tenemos otro gran elemento en este componente, y es la creación del Consurrec, que sabemos que el nombre es horrible, creemos que se va a tratar de ajustar el nombre, pero pues básicamente es el nuevo mecanismo financiero que nos va a ayudar a apalancar desde el tema de los recursos, casi que la agenda ambiental del país, y que va a recibir diferentes fuentes de financiación, pues para poder canalizar y tener esas grandes apuestas con algunas particularidades que seguramente nos van a facilitar como el manejo de esas apuestas, de esos temas ambientales. Y adicionalmente, un gran compromiso que se tiene también desde el presidente, desde la ministra de Ambiente, es la creación de la agencia para impulsar los procesos de restauración, economía forestal y hacia la biodiversidad. Y es importante hablar de esa agencia porque casi que es la que nos va a ayudar a hacer esa coordinación interinstitucional y con territorio,
de esa gran apuesta que tenemos frente. Por un lado, trabajamos en el control y la lucha de la deforestación, pero por el otro lado estamos generando actividades productivas, reconociendo entonces nuestros grandes potenciales desde la economía forestal y desde la economía de la biodiversidad. Y el último componente hace énfasis en los temas de instrumentos de control y vigilancia. Obviamente, pues aquí hay un énfasis en lo que es el fortalecimiento de la ANLA, entonces pues hacemos referencia específicamente al compromiso de la ampliación del licenciamiento ambiental para diferentes actividades y sectores del desarrollo. El segundo catalizador de esta transformación nos habla del agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial. Entonces, aquí tenemos unas apuestas inmensas como país que seguramente pues vamos a tener que trabajar con ustedes muy de la mano para lograr definir y decantar exactamente hacia dónde y hasta dónde y cómo podemos llegar a materializar esas apuestas. La primera y tal vez la que tiene la más grande envergadura es todo lo que tiene que ver con la actualización de la política de gestión integral del recurso hídrico. Y aquí hay que entender entonces que no es únicamente el agua vista como recurso natural desde el sector ambiente, sino como esa invitación a que nuestra política de recurso hídrico efectivamente sea multinivel y multisectorial. Y por eso es que ahí aparecen como unos elementos que nos están diciendo. Hay que trabajar desde el punto de vista de la oferta, es decir, qué estamos haciendo con los temas de la protección de las cuencas, del tema de los páramos y los ecosistemas estratégicos. ¿Cómo podemos tomar decisiones desde la política pública cuando lo vemos desde el punto de vista de la demanda? Y no es solamente el tema de los litros por segundo y única y exclusivamente lo que está ocurriendo en las bocatomas de los acueductos municipales, sino mucho más allá y con un enfoque más estratégico de esto, cómo se traslapa con las mismas políticas poblacionales del territorio, hacia dónde nos queremos expandir y si disponemos entonces de esa oferta para poder hacer esas expansiones y cómo los sectores también están haciendo uso o esa demanda del recurso. Ahora, además de oferta y demanda, identificamos el otro componente desde el punto de vista de la disponibilidad y es si tenemos en este momento o por un lado la infraestructura que nos permita tener acceso a esa oferta y satisfacer esa demanda, pero incluso el punto de vista de la disponibilidad a partir de variables como qué es lo que está ocurriendo con los escenarios de cambio climático, de variabilidad climática, incluso de las condiciones de riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que uno puede tener una oferta, pero pues también sabemos que la disponibilidad va cambiando, sobre todo ahora haciéndose mucho más crítico en esos escenarios de variabilidad, o bien sea por exceso del recurso, o bien sea por déficit del recurso, y creo que ustedes en territorio lo viven cada que tenemos estos episodios fuertes de niño o niña, ya sea por las inundaciones o ya sea por los temas de racionamiento y desabastecimiento. Y finalmente eso exige otro compromiso grande dentro de esa política y es cómo se va a trabajar desde la gobernanza, que obviamente nos permita tener esa visión articuladora e integradora para la actualización de esa política. Esto nos exige, y también lo van a ver en el Plan Nacional de Desarrollo en el articulado, una propuesta que es la creación de los consejos territoriales del agua, digamos también como un mecanismo que nos va a ayudar sobre todo a hacer esa articulación entre los diferentes instancias e instrumentos que existen en este momento alrededor del agua y sobre todo saber muy bien el rol de cada quien y para qué nos van a servir estos consejos territoriales, sobre todo para ayudar como a decantar y a limpiar un poquito traslapes y las cosas que sabemos que están ocurriendo en este momento. Aparece el compromiso o más bien la nueva visión estratégica que se tiene frente a las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial. Sabemos incluso que esto está acompañado de un artículo del Plan de Desarrollo donde nos da una jerarquización, jerarquización de las determinantes, con un compromiso adicional en Plan de Desarrollo y sabemos lo difícil que está siendo para los municipios que todavía tienen vencido, tienen pendiente para actualización de sus componentes del plan de ordenamiento territorial, de cómo se puede ayudar, ahí sí, bajo el principio de concurrencia y subsidiariedad, a los estudios básicos
para el riesgo de desastres en el proceso pues, de actualización de esos POTs. Aparecen otros 3 elementos, rápidamente los menciono. Necesitamos unos mecanismos financieros fuertes para poder ayudar a cerrar el tema de la frontera agrícola, sobre todo por el tema de los conflictos de uso que se están generando alrededor de eso. Mecanismos financieros también para poder cumplir ese gran compromiso que se tiene de reasentamiento poblacional en las zonas de alto riesgo no mitigable cuando se considere que esa es la mejor alternativa para el territorio. Y otro tema que sabemos que también viene cobrando mucha importancia, sobre todo por la sensibilidad que tiene, y es el estudio de los fenómenos de migración poblacional a partir de los choques climáticos y desastres. El tercer catalizador es el que nos habla de la coordinación de los instrumentos de planificación en estos territorios vitales. Aquí básicamente lo que tenemos es cómo vamos a hacer para avanzar en esa implementación de las zonificaciones ambientales y cómo se pueden ampliar a otros territorios. Cómo podemos hacer para flexibilizar y ayudar a los municipios, sobre todo a los más pequeños, frente a esos procedimientos y contenidos en sus esquemas de ordenamiento territorial, y ayudar también a definir unos criterios para coordinar los instrumentos de ordenación a escala supramunicipal. Y por otro lado, hay 2 temas que nos gusta mencionar que aparecen en el catalizador 6 sobre tendencias de zonas rurales urbanas, ¿vale? Sobre el tema de adjudicación y formalización, y es uno, las estrategias para el uso forestal y de la biodiversidad en las reservas forestales de ley segunda, esto a través de una nueva figura que llamamos las concesiones forestales y que aparece en el artículo 41 del proyecto de ley. Y 2, el ejercicio de cómo se pueden establecer estos mecanismos alternativos de acceso y la formalización en estas reservas sin que implique sustracciones, pues porque en este momento sabemos que esto es una directriz de gobierno nacional y por eso pues acogemos pues con cierta positivismo el tema de la figura de las concesiones. Ahora, quiero pasar rápidamente a la segunda transformación. Esta transformación nos está diciendo que la seguridad humana en este Plan Nacional de Desarrollo va mucho más allá de ese enfoque tradicional que tenemos tal vez todos en temas de seguridad y defensa, y nos hace un llamado a una transformación que tiene una mirada mucho más integral, que es intersectorial y que sobre todo nos está diciendo cómo hacemos nosotros para superar el tema de las privaciones, cómo hacemos para expandir las capacidades de la población para que en el largo plazo podamos llegar a ese bienestar integral. Y para eso lo hacemos a través de una protección integral, de una provisión de servicios sociales, pero también de ese componente entonces asociado a la protección de la vida, el control institucional, obviamente a una justicia, pero una justicia con cambio. Hacemos el llamado en esta transformación porque hay un elemento bien interesante. Esta transformación en realidad es la que tiene más catalizadores del Plan Nacional de Desarrollo, son en total 30 catalizadores. Al final, por temas pues, más prácticos, están agrupados en pilares que son los 5 que ustedes ven ahí en la pantalla, pero hay uno que nos llama mucho la atención, sobre todo por el compromiso que logramos hacer desde el sector ambiente sobre el impulso y la visibilidad que se está teniendo en el sector ambiente, y es el que tiene que ver con la inclusión productiva, con un trabajo decente. ¿Por qué? Porque allá aparece un catalizador donde nos está diciendo, nosotros como país vamos a tener un compromiso grande y es que vamos a hacer toda una estrategia de transición justa de la fuerza laboral y que nos ayude a transitar entonces ese camino hacia la carbono neutralidad y digamos hacia una economía más verde. Y en particular ahí aparece el tema de vamos a formular una política pública de trabajo digno y decente, pero sobre todo que nos ayude a tener entonces un mercado laboral que también invite a esa protección y recuperación del empleo formal, del emprendimiento, la asociatividad y la formación del trabajo, pero resulta que hay un foco aquí en el tema del empleo verde. Por eso es que nos gusta mostrar este compromiso, porque incluso se van a arrancar con unos programas pilotos de ese tipo de empleo, empleos verdes, con énfasis en empleo para mujeres alrededor del cuidado y la recuperación
en tres grandes áreas temáticas: el tema de cuencas hidrográficas, el tema de bosques, cuatro, el tema de fuentes no convencionales de energías renovables y economía circular. Entonces, tal vez es la primera vez que en el Plan Nacional de Desarrollo podemos ver el tema de empleos verdes, y pues evidentemente hay un compromiso grande de cómo se puede hacer esto en realidad un empleo competitivo, y sobre todo pues que nos ayude a ese ejercicio de la se me fue la palabra. Sí, se me fue la palabra. Ahora, llegamos a la transformación 3, que es sobre derecho humano a la alimentación. Esta transformación tiene un compromiso bien ambicioso como país, y estamos haciendo una invitación, un llamado a la transformación agroindustrial. Esa transformación agroindustrial es súper potente en la medida que está diciéndonos, no solamente nosotros tenemos que garantizar de manera progresiva que todas y cada una de las personas del país efectivamente tengan una alimentación adecuada y aceptable, sino que también es nuestra manera desde el punto de vista económico de cómo vamos a generar esas otras alternativas que evidentemente como país, y gracias a nuestras potenciales desde el punto de vista biofísico, pues se va a impulsar entonces todo el tema agrícola y pecuario. Esta transformación tiene como un enfoque desde tres puntos de vista: desde la oferta, desde la demanda y desde el punto de vista de la adecuación. Es decir, cuando uno habla de la disponibilidad, mínimamente está diciendo necesito una oferta suficiente y sostenible de alimentos. Esto que tiene que ser incluso armonizado con cada una de las prácticas culturales y territoriales en el país. Dos, desde la demanda, y es ¿cómo hago para garantizar que todas las personas del país efectivamente cuenten con el acceso a esos alimentos? Eso no es solamente desde el punto de vista económico, sino que también es desde el punto de vista físico. Por eso hay una relación directa con la transformación 2. Me refiero al tema de las vías, al tema del comercio y del mercado de capitales, incluso al tema del desarrollo digital que se necesita para poder acceder, para poder habilitar ese componente de acceso. Y la parte de adecuación, pues básicamente lo que nos está diciendo es: necesito garantizar los contenidos nutricionales mínimos para el desarrollo físico, mental, social y cultural de la población. Cuando uno ve los indicadores del país, se sorprende que los índices de que poco más de 500 municipios del país que en este momento tienen en un índice crítico alto a medio alto esa capacidad que tienen de suficiencia para garantizar eso que llamamos derecho humano a la alimentación. Y por eso es que tal vez esta transformación es de las más importantes en este momento para el programa de gobierno. Obviamente, para tener esos tres componentes, pues necesitamos todo un ejercicio de gobernanza que ayude en el diseño, en la ejecución y el seguimiento de esas políticas que nos van a ayudar al derecho humano a la alimentación. En esta tenemos 7 grandes catalizadores, como les digo, todo lo que implica la transformación del sector productivo para poder producir más y mejores alimentos, el tema de cadena de suministros, que incluye desde el componente digital, tema de transporte eficiente y cómo se hace para recorrer toda la cadena de valor de esa lógica agropecuaria. ¿Cómo se va a hacer para reducir la intermediación y generar mayor rentabilidad en la comercialización agropecuaria, alimentos sanos y seguros? El tema de prácticas alimentarias saludables y finalmente, como les digo, el tema de esa gobernanza multinivel que nos ayuden a materializar esas políticas públicas. En particular, queremos hacer un llamado como a los siguientes elementos que tal vez tienen la relación más directa con el componente ambiental. El primero, la identificación de los clústeres productivos con enfoque de bioeconomía. 2, el tema de ese desarrollo de cadenas productivas, tanto desde el agropecuario como lo agroindustrial, enfatizando en la transferencia de conocimientos para agroecología, semillas nativas, el tema del manejo del agua. ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer el uso de los bioinsumos en la producción nacional? Y el último punto, sobre estos modelos productivos de agricultura y ganadería regenerativa, que tal vez es de los más bonitos y ambiciosos que se tienen en el marco de esa transformación. Bien, llegamos a la transformación número 4. Esta se llama transformación productiva, internacionalización, acción climática. Digamos que un poco para entender cómo el espíritu de esta transformación,
hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros quisiéramos como país llegar en realidad a posicionarnos con un desarrollo sostenible, pero competitivo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, uno, ir transitando esas actividades extractivas para poder hacer un mejor aprovechamiento de nuestro potencial natural que vemos en territorio. Dos, tenemos que mejorar muchísimo el tema de la eficiencia en el uso de nuestros recursos, agua, aire, energía y suelo. Este ejercicio lo tenemos que hacer de manera simultánea para que seamos resilientes al clima y vayamos avanzando en estos ejercicios de descarbonización. Y obviamente para hacer eso necesitamos como dos frentes. En algunos momentos vamos a necesitar ser mucho más intensivos en el tema de conocimiento e innovación, pero en otros momentos vamos a necesitar también acoger lo que viene de los territorios y tal vez de capacidades locales donde podamos ser mucho más equitativos en la distribución de esos recursos y también hacer uso de ese llamado que nos están haciendo hacia las economías público-populares. Esto con el fin entonces de poder aumentar la riqueza y de garantizar que esta transformación productiva se hace de manera equitativa e incluyente. En esta transformación hay 10 catalizadores. Obviamente en algunos de ellos hay mucho más énfasis del tema ambiental, ya se los muestro con más detalle. Aparece el programa de conservación de la naturaleza y su restauración, el tema de economía hacia la carbono neutralidad y una sociedad resiliente al clima. Hay un par de temas desde el punto de vista de la transición energética, es decir, de transición energética justa, que garantice de todas maneras la soberanía, la seguridad y la confiabilidad para el desarrollo económico y social del país. Todo el tema de la eficiencia energética, pero más asociados a esos nuevos minerales para la transición, el ascenso tecnológico para el sector transporte, la que nos habla de ciudades y hábitats resilientes, el paso que nos va a permitir desde la política de la reindustrialización, pues para llegar a esa sostenibilidad desde el punto de vista productivo y obviamente, como les digo, intensivos en conocimiento e innovación, el tema de esos modelos de economía de la biodiversidad. Y finalmente, el último catalizador nos está dando algunos instrumentos desde lo financiero de cómo hacemos para apalancar desde los recursos cada uno de esos catalizadores. Hacemos alusión sobre todo aquí a los indicadores, pues porque tal vez son los que tienen más injerencia con el tema ambiental. Seguramente ustedes ya los han revisado, el tema de reducir en un 20% la deforestación nacional, el indicador también donde nos estamos comprometiendo un poco más de unas 700.000 hectáreas para que entren en estos procesos de restauración, recuperación y rehabilitación de nuestros ecosistemas degradados. El tema de los proyectos de investigación que se van a desarrollar con el enfoque de bioeconomía hacia la transformación productiva, las áreas bajo esquemas de pago por servicios ambientales e incentivos a la conservación. Y finalmente un proyecto, sobre todo que se materializa mucho en territorio, y es cómo hacemos para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50.000 habitantes del país, que sabemos que es uno de los proyectos bandera de la ministra de Ambiente. Ahora, un poco para mostrarles dónde están esos compromisos específicos frente a cada uno de esos componentes. Entonces tenemos obviamente todo el plan de contención de la deforestación, que incluye acuerdos sociales para transformar esos núcleos de deforestación en núcleos de desarrollo forestal y la biodiversidad, que tal vez es el cambio más grande que se ha tenido en el país de la manera como se está atendiendo la lucha contra la deforestación. El tema también del Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales, todo el ejercicio de monitoreo, reporte y verificación de proyectos de restauración y cómo hacemos una gestión mucho más efectiva de nuestras áreas protegidas, tanto del sistema como de la consolidación de las OME. El otro componente hace alusión al tema de nuestros compromisos en la agenda climática. Esto implica un ajuste del plan de implementación y seguimiento de nuestras contribuciones nacionales determinadas y de esa actualización que tenemos que hacer como país al 2025, toda una estrategia de cómo vamos a ser más resilientes en términos territoriales, obviamente con
énfasis fuerte en el trabajo comunitario, la estrategia integral para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, un ejercicio interesante que se va a liderar desde diferentes sectores y es unos criterios estandarizados tanto en los temas de gestión del riesgo como de cambio climático para los procesos de planificación territorial, también para la implementación de la estrategia de recuperación resiliente y adaptada al cambio climático, unos lineamientos metodológicos para poder hacer una gestión del riesgo de desastres mucho más efectiva, pero trabajando de la mano con las alianzas público-privadas. Y finalmente, un tema que está liderando el Ministerio de Transporte sobre el aprovechamiento de materiales de dragados para los temas de restauración, sobre todo en nuestros ambientes marino-costeros, que se también viene acompañado de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, donde el Ministerio de Ambiente pues debe tener la lupa y pues tiene también, digamos, parte de una tarea de que los lineamientos que se hagan sobre esos materiales de dragado pues sean, digamos, adecuados para hacer esos procesos de restauración. Ahora, el otro catalizador es el que tiene que ver con los modelos de bioeconomía basadas en conocimiento e innovación. Aquí trabajamos tanto desde el ejercicio de cómo se va a adoptar la ley de agroecología para esa transición hacia una agricultura convencional a una agricultura agroecológica. Todo el tema de reconversión agropecuaria hacia modelos regenerativos, el tema de un desarrollo sostenible de turismo en áreas protegidas, pero que nos ayuden a diversificar lo que se tiene actualmente, dándole mucho más valor a ese capital natural. El tema de la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, las cadenas de valor de productos maderables y no maderables, sobre todo muy intensivos en investigación. El tema de cómo nos vamos consolidando, incluso a nivel internacional, para que nuestros bioproductos sean exportables, bioproductos especialmente frente a ingredientes para industrias del aseo, suplementos alimenticios, bueno, y cosmética. Digamos que hay una tarea grande que se tiene en ese marco de los bioproductos. Y otro elemento adicional y que seguramente ustedes también ya han escuchado es el tema de la ley que se quiere sacar sobre la gestión integral de residuos y la política nacional de producción y consumo, que tiene también un énfasis en los enfoques de economía circular. Y el último catalizador es el que tiene que ver con el financiamiento para todos estos elementos que queremos frente a la transición productiva y sostenible. Ahí entonces encontramos aspectos como el desarrollo de nuevos productos financieros que nos ayuden a esa agenda climática, sobre todo con un rol importante desde la banca de desarrollo y la banca comercial, el impulso a los fondos de financiamiento combinado, eso que llaman los blended finance, para que nos ayuden cuando se necesita a esas mejores asociaciones entre lo público y lo privado, el tema del corredor de financiamiento climático, pues que básicamente nos ayuda a emparejar la oferta que hay de proyectos frente a quienes nos ayudan a financiar esos proyectos y cómo hacemos también para mejorar la formulación de proyectos que sean banqueables desde territorio, el tema de todo un marco reglamentario para esto que hemos escuchado hablar en diferentes espacios del canje de deuda por conservación de los ecosistemas, pues para saber si eso es eficiente desde el punto de vista político, económico, fiscal, el tema de toda la articulación del impuesto nacional al carbono frente a los otros instrumentos que existen alrededor del mercado de carbono y las otras discusiones que se están teniendo en cuenta, y finalmente cómo hacemos para mejorar nuestros temas de protección financiera ante desastres con diferentes tipos de portafolios y mecanismos, tanto a nivel nacional como a través de las estrategias territoriales de protección financiera. Ahora nos queda la última transformación, ya voy cerrando aquí esta presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Y esta transformación es bonita porque al final nos termina mostrando cómo hace uno para materializar esas otras apuestas, sobre todo en los sitios donde hay grandes brechas territoriales. Es decir, nosotros sabemos que hay muchas diferencias en los indicadores económicos y sociales en el país cuando vemos la información, y esta transformación lo que nos está mostrando es que esas brechas se dan como
en tres grandes escenarios. Uno, hay grandes brechas al interior de las ciudades. Dos, hay grandes brechas en las mismas ciudades o municipios desde las zonas urbanas y las zonas rurales, pero también estamos encontrando grandes brechas entre las mismas subregiones. Entonces, un poco lo que intenta esta transformación es cómo podemos llegar a reducir esas brechas, tanto a nivel de hogares y de las regiones, y pues digamos poder como focalizarnos en cuáles son esas prioridades territoriales, también aprovechar esas oportunidades que se tienen en territorio y pues lograr al final tener una mejor calidad de vida, pero siempre acorde con la visión del territorio. Aquí hay 8 catalizadores, pero quisiéramos hacer énfasis como en un par, sobre todo donde aparecen unos elementos desde el punto de vista ambiental que nos parece importante mencionar. Regálame las. El primero es el que tiene que ver con los modelos de desarrollo supramunicipales y esos vínculos urbanos-rurales. Ahí encontramos este compromiso de relaciones funcionales en el territorio, acceso a servicios públicos, el tema de cómo hacemos para integrar los territorios en conflicto con apuestas más estratégicas o esas convergencias territoriales desde la sostenibilidad, y en particular el tema del fortalecimiento de los municipios priorizados con menos de 50,000 habitantes, entonces donde se puedan diversificar economías, mejorar el tema de adaptación y resiliencia, las estrategias de economía circular, y por otra parte, un componente que aparece asociado a la reestructuración y desarrollo de sistemas nacionales y regionales de productividad, competitividad e innovación. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque hay un componente específico que nos habla de los esquemas de compensación para territorios con áreas del sistema de parques nacionales. Es decir, cómo hacemos para implementar soluciones basadas en la naturaleza mediante alianzas entre empresas, academia, comunidades y entes territoriales que nos ayuden frente a esos esquemas de compensación que aparece aquí en Convergencia Regional, pero sabemos que también está muy asociado al tema de justicia ambiental. Ahora, yo les mencionaba al inicio de la presentación que en este momento tenemos una incidencia grande en el Plan Nacional de Desarrollo frente al articulado. ¿Por qué les quiero hacer alusión a esto? Porque tal vez, y creo que todos los que llevamos trabajando bastante tiempo en el tema ambiental lo notamos, es el momento en que más posibilidades hemos tenido de ir posicionando los temas ambientales. Ahora, en total se realizaron, solamente para contarles, 64 mesas de trabajo para la construcción del articulado. En total se recibieron más de 1.000 propuestas de artículos, tanto desde las mesas sectoriales como lo que se recogió desde los diálogos regionales vinculantes. De estos 1.300 fueron viabilizados, que son los que ustedes en este momento encuentran en el proyecto de ley radicado, y solamente para que tengan en cuenta esos artículos viabilizados, pues se hacen según unos criterios, es decir, que cumplan con la unidad de materia, que cumplan con los principios de legalidad según la Constitución, que se enmarquen dentro de nuestro ejercicio fiscal de mediano plazo, y obviamente pues que exista como la habilitación legal para ello. Entre los artículos tal vez más interesantes que se están discutiendo en Congreso, obviamente está el que tiene que ver con ese cambio de enfoque para el control a la deforestación, que uno lo ve materializado en el artículo 17 de la nueva reconfiguración de CONALDEP. El tema de la gestión de los conflictos socioambientales en áreas protegidas, que uno lo ve materializado en el artículo 18. Tema de generación de ingresos con la conservación de ecosistemas para la construcción de la paz, que es el artículo que se llama Pago por Servicios Ambientales para la Paz, que es el artículo 180. El artículo de fortalecimiento de las finanzas ambientales, que digamos uno lo puede ver recogido tanto en el artículo 19 como en el artículo 192, como en el artículo 213. El otro que nos permite hacer un fortalecimiento institucional para esa economía forestal y la biodiversidad, que uno lo puede encontrar tanto desde el artículo 41
como en la propuesta que se tiene para la creación de la Agencia Nacional Forestal, que digamos uno lo puede ver pues básicamente en el tema de facultades extraordinarias. Ya veremos en Congreso finalmente cómo es el mejor mecanismo para la creación de esa agencia. Los temas relacionados con gestión de riesgo de desastres, que los vemos tanto en el artículo 27 con la estrategia de reasentamientos, como en el artículo 216, que es el de la estrategia territorial de protección financiera. El tema de ordenamiento territorial alrededor del agua, que también lo vemos entonces con el artículo 21, 22, 23, que es donde están los consejos territoriales del agua, la jerarquización de las determinantes para el ordenamiento territorial y la interoperabilidad de esas determinantes. Economía circular con inclusión social, que recuerdo que en la reunión que se tuvo con el presidente de la República en San José de Guaviare se habló bastante de ello, y es todo lo que tiene que ver con el programa de basura cero. Pero incluso más allá de eso, que es el artículo 182, es el artículo que también nos ayuda a cómo se va a hacer ese cierre progresivo de los botaderos a cielo abierto. Y los otros dos artículos que tienen que ver con el mercado de carbono regulado, transparente e inclusivo, que es el artículo 185, que en el plan de desarrollo aparece como el programa nacional de cupos transables. Bueno, y también los sistemas para hacerle seguimiento a todas nuestras emisiones, que es el artículo relacionado con el RENARE. Y el último es el artículo 20 de protección y bienestar animal, que básicamente nos está ayudando a que podamos hacer un reconocimiento de los animales como seres sintientes en el marco de este Plan Nacional de Desarrollo. Y para cerrar, quiero hablarles rápidamente de lo que se ha identificado del Plan Plurianual de Inversiones. Tener en cuenta entonces que el Plan Plurianual es un ejercicio indicativo en este momento, como aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, y que lo que nos ayuda es asociar esas grandes apuestas estratégicas frente a las fuentes disponibles que tenemos para ello. Y eso lo hacemos en el marco pues de un ejercicio fiscal de largo plazo para poder hacer bien esos cálculos de las fuentes de financiación proyectadas. En este momento, en total, el plan plurianual aparece con un monto de 1.154 billones de pesos. Si uno lo discrimina por fuentes de esfuerzo financiero, está desde las fuentes asociadas al presupuesto general de la nación, seguido entonces del sistema general de participaciones, de las fuentes que vienen del territorio, empresas públicas del Estado, el tema del sistema general de regalías, un porcentaje corto en temas de cooperación. Hay que hacer un asterisco, ahí están los asteriscos. Dos cosas: uno, no se hizo el ejercicio de las estimaciones de los recursos privados, y dos, tengo entendido que este monto todavía no está incluyendo los montos asociados a la reforma tributaria, o ya está incluido, entonces quito ese asterisco, el tema de la reforma tributaria. Pero sí es importante tener en cuenta, y pues no sé si algunos de ustedes participaron en las audiencias públicas, de todas maneras esto es un ejercicio indicativo de lo que se considera el plan plurianual de inversiones. Ahora, si uno lo ve discriminado, ya no por fuentes, sino por las transformaciones, pues ahí vemos entonces que obviamente la transformación, digamos, que más recursos le correspondería es a la de seguridad humana y justicia social. Tiene toda la lógica en la medida de, como les digo, es la transformación que tiene más catalizadores, 30 en total, 2. Ahí es donde uno encuentra todo el bloque grande de los temas de los temas de seguridad social, educación, temas de transporte, empleo. Entonces, pues obviamente eso hace que pues el tema de justicia hace pues que ahí se recojan los principales montos financieros, y pues en las otras transformaciones estaría distribuido el tema de transformación productiva, el tema de ordenamiento territorial, el tema de convergencia regional, también obviamente por el tema que tiene que ver sobre todo con las grandes apuestas desde el punto de vista del agua y saneamiento básico, y desde el punto de vista de transporte, bueno, ordenamiento territorial
general alrededor del agua. Y algunos de las principales inversiones estratégicas que se están teniendo desde el punto de vista regional, si ustedes se dieron cuenta en las bases, uno puede encontrar como dos cosas. Unos grandes proyectos estratégicos, ustedes bien saben que el director de Planeación Nacional hace mucho énfasis e hincapié en la invitación para poder escoger apuestas estratégicas, incluso pues que superan como los límites político-administrativos, y por eso es que ahí encontramos, y solamente mencionamos algunos, desde el punto de vista ambiental, nuevamente, esos proyectos que van a ir a atender el tema del control y la lucha contra la deforestación, nuestras gobernanzas territoriales, cómo hacemos para aumentar la representatividad en nuestras áreas protegidas, el tema del desarrollo de bioproductos o las intervenciones que se requieren tanto a nivel de Río Magdalena como Mojana, Canal del Dique, el tema de la recuperación de mares y costas, todo lo que tiene que ver todavía con afectaciones que aún tenemos sobre las zonas afectadas por el pasado fenómeno de la Niña, otros proyectos que van tal vez más orientados hacia restauración de ecosistemas, sobre todo con énfasis en áreas protegidas y cuencas abastecedoras, y temas de aprovechamiento de biomasa residual, así pues como el gran programa que se tiene de basura cero, liderado por el Ministerio de Vivienda, que no sé qué más está mirando, regálame la siguiente. Y pues, perdón, básicamente eso era lo que queríamos presentarles a ustedes el día de hoy, que más o menos me mantuve dentro del tiempo que habíamos escogido para eso. Sé que en este momento es demasiada información, intentamos hacer sobre todo como un énfasis en algunas cosas que digamos están siendo tal vez las más estratégicas desde el Plan Nacional de Desarrollo, pero pues la idea ahora ya es que podamos tener una conversación. Sé que hay bastantes preguntas y comentarios de parte de ustedes. Y la idea entonces es que, pues nada, que podamos aprovechar esta poco menos de una horita que nos queda para hablar de esta gran tarea que tenemos Plan Nacional de Desarrollo. Buenos días a todos. Javier Moreno, Carolina, un gusto saludarte y a todo el equipo del DNP por este espacio y por esta presentación. Yo soy parte del equipo de Asocapitales y voy a tener la responsabilidad de hacer la moderación de esta sesión de preguntas. Pues creo que esta visión transversal del componente ambiental y lo que nos has expuesto aclara, nos da un contexto muy importante para abrir este espacio de discusión y poder entender cómo esa apuesta del gobierno en agua como un ordenador en general de la política y los elementos ambientales adquiere una preponderancia que no estaba en otros planes de desarrollo, y obviamente ese ejercicio de recolección de iniciativas, de problemas e iniciativas en el territorio, pues genera una consolidación muy fuerte de este ejercicio que tiene un trabajo regional bastante importante. Entonces, vamos a dar el espacio. La idea es que las personas que nos acompañen levanten la mano, les damos el espacio, y aquellas que no puedan a través del chat dejen sus preguntas. Y yo solo quería, digamos, en esas iniciativas de Asocapitales y a partir del trabajo que se hizo en San José de Guaviare, solo hay un punto, Carolina y equipo, y es que Asocapitales venía trabajando un proyecto de ley de gestión de residuos que se radicó el año pasado en el Congreso de la República, que se articula mucho con parte de las iniciativas que se ven ahí y además de basura cero, y creo que sería importante un trabajo posterior con ustedes para contarles cómo está y cómo hemos visto la armonización a través del plan de desarrollo, de lo que habló el presidente de basura cero, y ahí hay una base importante que podríamos tomar para poder avanzar. El proyecto que fue radicado a finales del año, producto de un ejercicio de trabajo con las ciudades, con otros actores, recogiendo iniciativas y tratando de buscar soluciones que afectan y que pues, los territorios consideran que debe haber un ejercicio muy integral, y pues que además se planteó multipartidista, donde pues todos los partidos estuvieron, firmaron para poder radicarlo, y hay ya un elemento importante de avance. Entonces solo quería dejarlo ahí en el contexto. Ahorita tocaremos otros puntos y bueno,
damos inicio a ver quién se lanza a hacer preguntas, a generar este diálogo y a poder retroalimentar este proceso que es muy importante. Samir, no sé si quién nos está aquí, alguien levantando la mano. Sí, doctor Javier, está la doctora Sandra Granada con la mano levantada. Perfecto. Sandra, bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por este importante espacio, pues a Socapitales, al DNP, a todos por acompañarnos y por asesorarnos en este momento pues, tan trascendental que es el trámite de aprobación del plan de desarrollo. Quería, digamos, aterrizar un poquito, digamos, lo de las estrategias a cómo visibilizaríamos desde los municipios acciones puntuales. Ejemplo, en Pereira ya sabemos o entendemos que dentro del plan de desarrollo está puntualmente la PETAR de Pereira para nuestros municipios, pues un proyecto estratégico, un proyecto súper importante que debe llegar pues como hasta feliz término en su aprobación del plan de desarrollo, pero pues como desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental nos compete un poquito tener en cuenta también cómo el Plan de Desarrollo Nacional está visibilizando la ejecución de obras de saneamiento básico para centros poblados pequeños o para pequeños grupos de, digamos, de urbanizaciones en la zona rural que están, por ejemplo, en zonas dependientes, que de acuerdo a las normas, pues no hay como una flexibilidad en el manejo de estas situaciones y que cada día pues es una gran problemática que se presenta con las autoridades ambientales. Entonces, si esto se ha visibilizado desde el plan de desarrollo, sería bueno, pues digamos, tener esa claridad. El otro tema sería el tema de los rellenos sanitarios. O sea, hablabas muy claramente que la estrategia va enfocada hacia basura cero. Sin embargo, para llegar a ese punto, pues requiere, pues sabemos que requiere un periodo pues como de su implementación y mientras tanto tenemos muchas dificultades en muchos municipios en el tema del manejo, la disposición final de los residuos sólidos. En Pereira pues hemos hecho un gran esfuerzo por todo el tema de reciclaje, por todo el tema de sensibilización, de mejorar tasas de aprovechamiento, trabajar de la mano con los recicladores, pero sabemos que esto es un proceso gradual. También analizar si han visibilizado cómo seguirá siendo todo ese proceso de transición de las empresas y organizaciones de recicladores, si van a ampliar términos para ciertas empresas que tienen hoy, pues que han dado pasos en su proceso de formalización, pero pues que también uno los ve que de Occidente, que ellos han tenido como dificultades en avanzar en estos procesos. Lo otro es todo el tema, ustedes lo explicaron ampliamente, el tema de gestión del riesgo. Es súper importante para todos los municipios contar, es cierto, con el apoyo desde el Ministerio del Plan de Desarrollo en este importante componente para ir a ajena a estas grandes dificultades. Tenemos un proyecto que se llama el Malecón del Río Tun. Ese proyecto del Malecón no lo vimos reflejado en esta primera versión del plan de desarrollo, pero ese es un proyecto que va de la mano y va acompañado con el tema de gestión del riesgo en toda la avenida del río, que fue pues donde presentamos últimamente la última, digamos, emergencia en el municipio de grandes magnitudes. Dejaré hasta ahí. Muchísimas gracias por el espacio. Javier. Hola, sí, perfecto, que tenía el micrófono en silencio. Carolina, ahí cómo sería pues la directriz y respuesta. Tendríamos que hacer como dos precisiones y es, nosotros obviamente estamos haciendo aquí un énfasis en los temas
del sector ambiente y obviamente los temas que vienen siendo liderados tanto por el Ministerio de Ambiente, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que también hace parte de nuestros sectores, y digamos todas las entidades adscritas y vinculadas al sector ambiente. Eso significa que de pronto, Sandra, las inquietudes que nos hacen, que además completamente al lugar, no solamente frente a los temas de agua y saneamiento básico y residuos sólidos y todo este tema, sino en general para todos los temas del Plan Nacional de Desarrollo, de cómo se van a materializar estas acciones específicas en los territorios. Hay que tener en cuenta que en las bases del plan, pues además, como no aparecen todos estos textos dentro de los componentes, eso también viene acompañado de unas matrices con las acciones puntuales y digamos de los hitos de cómo se le va a hacer seguimiento a esos compromisos que aparecen ahí. Esto no aparece en este momento en el documento de las bases, pues porque una vez se apruebe en Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, lo que uno hace es, juiciosamente, como Planeación Nacional, siempre lo ha hecho todo el tiempo, es, ahí sí, el tema de seguimiento y verificación al cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes saben que lo hacemos a través de nuestra plataforma de sinergia. Pero pues básicamente esos grandes compromisos que aparecen ahí, uno después lo va a ver materializado vía en acciones con responsables, digo con entidades responsables, líderes de cada una de esas acciones. Ahora, específicamente para las preguntas que nos hacen sobre los programas de saneamiento básico y la planta de tratamiento de aguas residuales y eso, en realidad tendríamos que pegar esta conversadita con los líderes del Ministerio de Vivienda, pues porque obviamente ellos son, digamos, como los garantes o los responsables de eso. Entonces, atreverme yo como a dar una respuesta ahora sobre las metas o sobre las metas o sobre el tema de basura cero, pues creo que no me competiría y además pues porque no quisiera como cometer alguna imprecisión sobre el compromiso de pronto y tal vez dejo la invitación a Javier, a Diego, que creo que está todavía ahí escuchándonos, si tal vez ustedes como Asocapitales también quisieran tener esta misma reunión, pero con énfasis en los temas de vivienda, agua y saneamiento básico, liderados por el Ministerio de Vivienda, y pues podríamos hacer lo mismo con nuestro par aquí en DNP, que es la Dirección de Desarrollo Urbano. Digo porque también, y lo sentimos así en la reunión en San José, de que estos temas pues son de mucha importancia para la asociación, entonces pues como para que se les pueda dar la precisión correcta. Si ustedes recuerdan, en San José también nos acompañaba el vice de Vivienda, que nos explicó, ambos vices, estaba el vice Aníbal y el vice Felipe, entonces pues obviamente uno quisiera como responder, pero pues para no arriesgarnos a cometer alguna imprecisión o a decir algo que no es al lugar, nos queremos quedar única y exclusivamente con los temas ambientales. Entonces, por ejemplo, sobre el tema de los proyectos de gestión del riesgo de desastres para el municipio, el compromiso puntual va a haber un acompañamiento frente a los estudios de riesgo para el ordenamiento territorial, van a haber otros ejercicios asociados a fortalecimiento de capacidades en el tema de formulación de proyectos, de protección financiera. Pero lo que les digo, todo eso lo vamos a ver a través de unas acciones puntuales con nuestras entidades pares, entiéndase Ministerio de Ambiente, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, algunas pues que le competen al Ministerio de Vivienda, otras que serán responsabilidad del TNP, pero digamos que esa va a ser como el camino, la vía para garantizar que esos compromisos que aparecen en las bases del plan pues se hagan factibles. Sí, y sobre el tema de cómo quedaron priorizados los proyectos de inversión, de los proyectos estratégicos para los departamentos, lo que les digo, hay que tener en cuenta que en este momento esos proyectos son indicativos y que si hay algún proyecto estratégico que uno de todas maneras considerara relevante como región, ustedes tienen, Sandra, también una bancada fuerte que participa en Congreso y pues la vía, en este momento, la única vía disponible que se tiene es vía proposición para hacer adiciones o digamos, solicitudes de ampliación a esa identificación de proyectos estratégicos. Entonces, la verdad, la respuesta es porque cuando buscamos efectivamente el proyecto en Malecón del Río Tun, no lo encontramos en el departamento, pero la vía es acercarse a las bancadas del departamento
para que se haga la proposición para Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente, pues eso será evaluado también según el marco fiscal. Pero digamos que ese es como el camino, porque pues lo que les digo, recibimos más de casi 90.000 propuestas de cambio. Entonces, pues obviamente no, en un ejercicio de priorización, pues no todo lo va a ver uno en el documento, pero si es algo que es muy estratégico para la región, pues la sugerencia que les haríamos es vía proposición, porque en este momento ustedes saben que el plan de desarrollo ya tiene ruta legislativa y pues nosotros ahora ya como planeación, incluso los mismos sectores, pues ya no tenemos injerencia sobre los ajustes o modificaciones que se hagan al documento. No sé si hay algo más ahí de respuesta. Si no, pasaría a leer una pregunta que tenemos en el chat, que la hace, gracias Sandra, digamos, y saludos a todos los secretarios y funcionarios de las ciudades que nos acompañan. Hay una pregunta de Jason Martínez de Yopal, que en el caso de Orinoquía, mediante el programa de reducción de emisiones, se pretende gestionar el cumplimiento de las NDC, y el mismo Plan Regional Integral de Cambio Climático de la Orinoquía. Dicho programa de reducción de emisiones es independiente del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias Javier y gracias Jason por la pregunta. No es independiente. De hecho, como lo presentó Carolina, tenemos un punto allí bastante estratégico de mirar cómo tenemos que ajustar la contribución nacional determinada frente a su plan de implementación y seguimiento que aprobamos para darle cumplimiento pues como a esta meta tan ambiciosa que fijamos de reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, pues fantástico que el departamento tenga ese programa de reducción de emisiones, porque eso quiere decir que va a ayudar muchísimo en la contabilización del aporte en reducción de emisiones desde el departamento pues a esta meta país. Entonces, pues ahí está esa parte, está adicionalmente todo el esfuerzo de seguir desarrollando los planes integrales de gestión de cambio climático territoriales. Entonces, pues no está desarticulado, todo lo contrario. Muchas gracias, Jason, por contarnos que tienes esa iniciativa. Estaremos en contacto porque nos interesa mucho conocer cómo va. Muchas gracias. Tomando algo de la pregunta anterior del ofrecimiento que nos hacen de tener una mesa posterior para agua, saneamiento y vivienda, me parece que podría ser importante, ¿cierto? Hay muchas inquietudes asociadas a este componente y podríamos, digamos, como parte de las conclusiones y de los acuerdos de esta reunión, poder liderar o poder articular y lograr esta mesa. Sí, claro. Perfecto. Que sí. Ok, perfecto. Janet, que está levantando la mano. Aló, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Janet Alegría. Yo pertenezco a la Alcaldía de Santiago de Cali y del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. Perdón, le bajo un poco el volumen. Entonces, es una inquietud frente a, digamos que todos estos pilares y catalizadores son supremamente importantes para la gestión también de todas las autoridades ambientales y hacer ese camino de llevar nuestras ciudades definitivamente hacia ciudades sostenibles y resilientes, como está trazado. Pero una inquietud muy grande es la reforma del SINA. Es saber decir del Departamento de Planeación van a brindar acompañamiento para esa reforma. Sabemos que es del Ministerio del Medio Ambiente y de todos los actores que pertenecen al SINA, pero digamos que también hay un pilar que ustedes están contemplando y es de fortalecer básicamente el cierre de brechas entre ciudades y ruralidad para, digamos, municipios menores a 50.000 habitantes. Entonces, en ese sentido, pues también como mirar un poquito que los grandes centros urbanos, que son mayores a 1 millón de habitantes, según la norma que está vigente,
pues también tenemos como esos temas de ruralidad muy cercana y que también hacemos gestión ambiental en esta ruralidad cercana, como es el caso de los por servicios ambientales precisamente, como es el tema a través de las sumatas de todo el tema de seguridad alimentaria. Entonces es un poco contemplar si los grandes centros urbanos también se incluyen, que no quede solamente restringido a las 50.000 habitantes, sino también a los grandes centros urbanos, porque quedarían solamente para municipios muy pequeños. Entonces es un poco eso. Y digamos que la importancia, de pronto que decía desde el Departamento de Planeación Nacional, también tener en cuenta la importancia de fortalecer a los grandes centros urbanos con todos esos instrumentos financieros que le permitan apalancar precisamente la gestión ambiental que se realiza, porque digamos que las autoridades ambientales de esos grandes centros urbanos no cuentan con toda la capacidad financiera para asumir muchísimos desafíos que van a permitir obviamente que en todas las líneas ambientales podamos ir llevando nuestras ciudades precisamente unas ciudades resilientes. Entonces es un poco que dentro del SINA se pueda contemplar en esa reforma, obviamente todo el tema de fortalecimiento de capacidades de las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y todo el tema también de fortalecimiento financiero de estos grandes centros urbanos, revisando un poco las rentas que pertenecen a las autoridades ambientales. Es un poco lo que quería expresar. Gracias, Janet. Buenos días. Yo soy Paula Rojas. Muchas gracias. Bueno, Janet, este es un proceso que será liderado por la ministra de Ambiente, ¿sí? Está dentro de la agenda de la ministra. Nosotros esperamos tener unas mesas con ella para que ella también marque la pauta de cuál es el acompañamiento que va a hacer el Departamento Nacional de Planeación en la reforma. Nosotros hemos tomado nota, ¿sí? Desde el grupo sectorial, ya los temas que ustedes nos exponen aquí, como la financiación de los grandes centros urbanos. También pues hemos tomado nota sobre el financiamiento. Nosotros sabemos que es una necesidad, ¿sí? Cuando uno evalúa integralmente el SINA, ve que hay una necesidad de fortalecimiento a los centros urbanos. Entonces pues digamos que el interés y la necesidad están marcados. Cuando nosotros lleguemos a esas mesas, pues veremos también cuál es la línea específica de la señora ministra para abordar la reforma. Nosotros en esta mesa no podemos hacer ningún compromiso ya directo sobre, digamos, cuáles son los temas que va a abordar la reforma, pero seguramente estaremos acompañando esas mesas. Muchas gracias, Sandra. Sandra levantó nuevamente la mano. Sandra. ¿Me escuchan? Sí, ya estamos escuchando. Hoy. Perfecto, muchas gracias. Qué pena quitarles tantos espacios, pero quería también mencionar algo que se me pasó ahora y era sobre el tema de redes de invernadero. ¿Cómo lo tienen previsto dentro del plan de desarrollo? Pues donde se quiere avanzar mucho sobre el tema de reducción de emisiones, pero lo que nos pasa a la mayoría de municipios es que no hemos tenido como digamos, respuesta en términos de equipamientos, en términos de infraestructura y de equipos que se requieren para hacer estas mediciones. Varios municipios ya contamos con los inventarios, pero pues se requiere ya tener como esas mediciones más efectivas y poder avanzar pues como en ese sentido en tomar las acciones más, digamos, definitivas y asertivas en esta materia. Y lo otro es el avance de la ruta de trabajo que teníamos en temas de biodiversidades. Muchísimas gracias, Sandra, por tu pregunta. Soy Alexander Rincón, yo soy el líder de cambio climático en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Frente al, pues es un reto muy grande empezar a trabajar desde los territorios las acciones que tienen que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero. En un primer nivel es importante que se empiecen a introducir en los diferentes instrumentos de planeación, de desarrollo, estos criterios que nos digan, bueno, cuánto podemos identificar que son las emisiones en ciertos sectores y empezar a hacer consideraciones de proyectos en que mejoren el uso del suelo,
o que lleven a la eficiencia energética. Si bien esos proyectos tienen que entrar dentro de todo el ciclo de planeación de proyectos, es importante que estos criterios se puedan visibilizar en la planeación y asimismo se vayan empezando a generar esas conexiones con los otros instrumentos que se tienen de gestión de cambio climático, como son los planes territoriales de cambio climático o los planes sectoriales de cambio climático. El Plan Nacional de Desarrollo lo que busca es precisamente generar toda esta conexión para que la planeación esté articulada, armonizada a nivel territorial, a nivel sectorial y a nivel nacional, de ahí que estén las contribuciones nacionalmente determinadas, y con esa alineación sea posible materializar más fácilmente y canalizar los recursos necesarios para esta implementación a nivel de territorio. Sandra, buenos días. De nuevo, Paula. Sandra, ¿cuál era la pregunta que nos hacías sobre biodiversidades? Sandra, ¿nos estás escuchando? Hola, no, en las Sí, ciudades capitales. la- Perdón, Alessandra, qué pena. Es que hemos realizado y hemos avanzado con el Ministerio en una ruta de gestión de proyectos a través de biodiversidades y específicamente pues englobando diferentes necesidades para el desarrollo de estos proyectos con el acompañamiento y ruta de trabajo a través del Ministerio de Ambiente. Entonces quería saber cómo se va a desarrollar esta ruta de trabajo ahora desde el nuevo plan de desarrollo y cómo se va a avanzar pues, en relación al Ministerio de Ambiente. Sandra, yo Gracias, complementaría, perdona, yo complementaría que esto es una inquietud de Pereira, pero también de las 14 ciudades que hicieron parte del programa de biodiversidades. Gracias. Miren, nosotros conocemos toda la estrategia que se desplegó en los territorios sobre el programa de biodiversidad. ¿Cómo lo vemos plasmado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo en ciudades y hábitats sostenibles? ¿Sí? Si nosotros nos volcamos a leer ese componente del plan, ¿sí? Y ese catalizador específicamente, vemos cómo se va a abordar la temática de biodiversidades en el país, pero además también cuando uno abre más el enfoque, empieza a ver, sí, por un lado estamos hablando de la generación de bioproductos, bioeconomía, turismo de la naturaleza, economía forestal, lo que fue una biodiversidad también. Por el otro lado estamos viendo todos los temas de tecnología, pero por el otro lado también estamos viendo, bueno, ¿cómo vamos a llegar a que esas ciudades sean sostenibles? Con esto les quiero decir que no es que se haya perdido el esfuerzo anterior, el enfoque, sí, es muy lineal también. Lo que pretendemos es que con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo podamos seguir gestionando esos proyectos. Nosotros conocemos, digamos, como los 7 proyectos. El Ministerio de Ambiente sacó el COMPES para Barranquilla, que es el piloto también que se va a ejecutar en materia de biodiversidades. Sabíamos que estaban las ciudades priorizadas. Esta es una conversación que deberían tener, digamos, de manera bilateral con el Ministerio de Ambiente. Dentro del plan está el enfoque, el tema sigue vigente, pero de aquí en adelante será el ministerio el que dé la línea de cómo se va a seguir trabajando en esos proyectos que estaban enfocados pues al tema de biodiversidad. Un poco el llamado nuestro es a capitalizar lo que se avanzó. Obviamente el nuevo gobierno viene con unas líneas particulares de lo que se quiere impulsar, pero hay un ejercicio que es importante, que se lograron acuerdos y que podría ser un elemento, como tú lo planteas, para hablar con el Ministerio de Ambiente, pero sí consideramos que se puede aprovechar y todas estas ciudades que generaron ese impulso puedan seguir pues, bajo la nueva línea y lograr pues, resultados en menor tiempo a partir de estos avances. Es sería como la solicitud y ahí pues ustedes nos dicen ya a partir de esta mesa cómo sería el diálogo con el ministerio. Obviamente entendemos que están en la discusión del plan de desarrollo, pero sí hay elementos que podrían estar ahí sobre la mesa para aprovecharlo y sabemos que implementar programas tiene un plazo importante y aquí pues con estos elementos que estas ciudades y que otras que estuvieran interesadas podrían estar ahí, tenemos una masa de ciudades capitales que podrían aportar a ese componente de ciudades y hábitat sostenible. ¿Qué otras preguntas? Si alguien de las personas que nos acompañan de las ciudades tienen para el DNP.
Por favor, Liliana, si hay alguien ahí que nos esté, no puedo ver todos los... Javier, No, sí, solamente. sí. Bueno, desde el chat, Aide nos dice que tiene el micrófono dañado, pero ella sí escribió un texto, entonces voy a leer a continuación lo que ella nos compartió. A pesar de que en el texto las autoridades ambientales urbanas tienen las mismas facultades que las corporaciones autónomas, Sí. existe mucha diferencia entre los presupuestos asignados por la nación para que las autoridades urbanas, porque para las autoridades son nulos, y para que las corporaciones están ligadas con el porcentaje del presupuesto de la nación, lo que hace un poco inoperante ante proyectos de gran envergadura que se necesitan a nivel urbano. ¿Y cuál sería, Sammy, cuál sería la pregunta ahí? La persona que está preguntando, pues, Aide. ¿De dónde Aide. es? Aide, si nos escuchas, ¿nos puedes puntualizar un poco mejor tu pregunta, por favor, o tu comentario? Acabo de escribir, dice que es un comentario. ¿Alguien más? Yo, mientras todos se animan, quería hacerles una pregunta. El plan de desarrollo prioriza 13 zonas, ¿cierto? Para efectos de focalizar mucha de la acción del territorio. ¿Cómo entran las demás regiones del país a jugar en este proceso? Porque entendemos que pues, se quieren impulsar unos elementos para fortalecer estas regiones. Entonces, un poco entender esa dinámica del plan de desarrollo, de esa priorización, un poco, pues, aunque ustedes no la presentaron, están ahí en el documento y también tiene que ver con inquietudes de cómo las ciudades que no hacen parte de esta priorización, que requieren un desarrollo también importante en todo el componente ambiental, entran a articularse y a ser priorizados en el ejercicio también de inversión del plan de desarrollo. Gracias, Javier, y la verdad muy pertinente la pregunta. Creo que esas mismas discusiones las habíamos tenido con el Ministerio de Ambiente y hay que hacer como tal vez dos precisiones, y es, por una parte, la ministra tiene el compromiso de trabajar en estas 13 ecorregiones, creo que ustedes ya las vieron, ya las conocen, porque están ahí plasmadas en el documento. En realidad, cuando uno lo ve en términos geográficos, pues tienen una amplitud territorial bastante grande. Es decir, son relativamente pocos los departamentos, por hablarlo así, o sea, cuando uno cruza departamentos con las 13 zonas que se estarían quedando por fuera, y entender que dentro de estas 13 ecorregiones se piensa trabajar como los temas también dependiendo de esas mismas necesidades de cambio que se han ido recogiendo pues en plan de desarrollo a partir de los diálogos regionales. Es decir, dependiendo de la región uno sabrá que en algunas partes necesitaré trabajar más el tema de núcleos de desarrollo forestal, en otras partes están los temas de bioeconomía o los temas que se necesiten a nivel de los páramos o los temas marino-costeros en las zonas insulares. Es decir, uno sabe que estos programas de ordenación alrededor del agua, que digamos se llaman así, pero en realidad es cómo materializamos en territorio todas las grandes apuestas ambientales, estarán determinados también como por las particularidades desde el punto de vista de las potencialidades como de las necesidades del territorio. Pero adicionalmente, Javier, si ustedes se dan cuenta, nosotros hicimos un ejercicio en el Plan Plurianual de Inversiones donde garantizamos que en todos y cada uno de los departamentos en este momento quedaran proyectos estratégicos ambientales. Es decir, entendemos el ejercicio interesante que va a haber vía 13 ecorregiones de la ministra de Ambiente, pero adicional a ello, nosotros en este momento tenemos garantizado que en el PPI todos los departamentos del país están cubiertos con diferentes proyectos estratégicos ambientales, que algunos de esos, digamos, sí, se cruzan con esta iniciativa de las ecorregiones, pero independientemente de ello, sí tenemos la certeza de que los 32 departamentos, 32 más Bogotá, estén proyectos estratégicos ambientales, que tal vez incluso es la primera vez que vemos esto en Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes recuerdan en los planes pasados, a veces también, dependiendo pues de la dinámica del país, hacíamos foco
no sé, voy a decir algo, Amazonía y Pacífico, y uno sí sentía muy descubierto a las otras regiones del país. En esta ocasión hicimos el compromiso de que todos nuestros departamentos quedaran cubiertos con ellos. No sé si eso aclara un poco como la inquietud abierta. Perfecto, sí, que era un punto que nos habían manifestado varias de las ciudades. Y el otro elemento es, hay una inquietud sobre la operatividad ya de todas estas políticas, ¿cierto? De los consejos del agua que han sido previstos desde instrumentos anteriores y que no han sido una realidad, digamos, más como inquietud de cómo va a ser ese abordaje, esa estrategia para realmente lograr ese ordenamiento en el territorio, que agua sea el eje transformador de este proceso que está pues, en todos los 5 ejes que tiene el plan de desarrollo y buena parte de sus catalizadores. Entonces, un poco entender lo que tú nos estabas planteando. Entonces, el plan da un elemento general, va a tener un plan de acción, pero en qué momento eso va a ser público y se va a aterrizar la forma en que esto va a ser implementado en el territorio y cómo las ciudades van a ser parte de ese ejercicio, porque además están las administraciones terminando en este momento, vienen las próximas y es necesario pues que haya ese link en estos procesos que son muy importantes y que entendemos que no son de corto plazo, sino de mediano plazo para lograr los resultados que pues se quieren devolver a Colombia en el potencial mundial de vida, ¿no? La potencia mundial de vida. Gracias, Javier. Buenos días, Javier, y buenos días a todos. Mi nombre es Alicia Cantoría, hago parte del equipo de trabajo de gestión ambiental y crecimiento verde de esta dirección. Bueno, de acuerdo con lo que establece el artículo para los consejos de cuenca, el Ministerio de Ambiente, a través de todo el ejercicio que hará en torno a la actualización de la política en torno al recurso hídrico con enfoque de ordenamiento territorial, ha previsto o definirá en su momento cuál va a ser la forma como van a operar estos consejos, cuáles son las líneas de trabajo que se van a abordar a través de estos y cómo van a ser la representatividad de los diferentes actores, tanto a nivel nacional como regional en los mismos. Lo cierto es que son instancias que lo que van a hacer es permitir lograr una mejor articulación con las instancias actuales, tales como los consejos de cuenca, con el mismo Consejo Nacional del Agua. Entonces sí es una instancia que va a permitir lograr armonizar tanto las instancias como los instrumentos que hay alrededor del ordenamiento, pero será en su momento el Ministerio el que defina cómo van a operar estas instancias, esto en el marco de la gobernanza del agua, que será uno de los ejes pues, estratégicos de esta nueva apuesta de política en torno a este tema. Sí. Y de pronto para agregar a esa respuesta, Javier, y era como lo que les decía ahora sobre el tema de las acciones concretas de esto, cómo se va a materializar, y es, obviamente hay que esperar este par de mesecitos hasta después del 7 de mayo, que ya pues quede sentada la ley de promulgada, ¿sí término correcto? La ley del Plan Nacional de Desarrollo, y a partir de eso entonces Planeación Nacional ya queda con este ejercicio de la tarea de cada uno de los compromisos que aparecen ahí redactaditos en las bases, eso cómo se formulan acciones, esas acciones se vuelven unos hitos y pues a partir de eso todo el compromiso de seguimiento y sobre todo ser garantes de que esto que cada uno de los sectores nos están diciendo en plan de desarrollo, que se acompaña además por el presupuesto que viene amarrado al plan plurianual de inversiones, pues efectivamente se haga realidad. Yo sé que tal vez es difícil en este momento como por el cambio de la estructura que estábamos acostumbrados a ver del Plan Nacional de Desarrollo, y creo que ha sido difícil para todos, es decir, para nosotros los que trabajamos en entidades del nivel nacional, pero sobre todo pues que ya habíamos participado en la construcción del Plan de Desarrollo, pero incluso para todas las personas, incluso pues digo ciudadanos en general, que estábamos acostumbrados a ver estos documentos supremamente delimitados desde los sectores, y además de eso no habría cualquiera de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, y casi que veíamos las acciones así escritas en blanco y negro. Entonces, yo sé que para todos ha sido como difícil esta nueva estructura, pero también hacer una invitación como de las ventajas que tiene eso que estamos llamando transformaciones, y es, dejamos de pensar de manera sectorial, estamos pensando de manera multisectorial y multinivel, y creo que para nosotros los que trabajamos en el tema ambiental es una nueva manera y una nueva dimensión de en realidad poder solucionar de manera estructural
los problemas que nos están adoleciendo desde toda la vida. Es decir, que el ambiente deje de ser visto como un sector y que efectivamente hagamos fe de eso que siempre decimos, ambiente es transversal al proceso de desarrollo y cómo los otros sectores del desarrollo efectivamente pueden estar incidiendo positivo o negativamente en nuestras metas. Entonces, sé que en términos de estructura no es la más fácil de entender, al final uno casi que se va acostumbrando, pero sobre todo yo creo que tiene más ventajas que en cualquier otro plan de desarrollo el hecho de que nos estemos viendo multisectorial, multinivel y a partir de estas subregiones, entonces también como hacernos todos esa invitación de aprovechar esa ventaja que estamos teniendo en este momento, pero sobre todo ser tanto ustedes desde sus funciones y nosotros desde planeación, de que tengamos también los mecanismos efectivos de seguimiento para garantizar que eso que está ahí escrito pues se haga realidad y no solamente quede en buenas intenciones. Entonces creo que ustedes también ahí como Asocapitales tienen una tarea grande y es ayudarnos a nosotros a hacer ese seguimiento efectivo de esos compromisos que aparecen ahí, Javier. Ok, y una última pregunta, Carol, que es el elemento de democratización. Entender y las sesiones público-comunitarias, varias preguntas nos llegaron sobre eso, porque ha sido un énfasis muy importante en plan de desarrollo en el componente ambiental, pero en otros de los elementos que están incorporados. Entonces, esa es una pregunta, digamos, va a ser un cambio importante en muchos de los ejercicios y desde el sector ambiental, un poco entender la amplitud que va a tener este elemento, porque pues obviamente va a incidir en todos los procesos que se van a dar en el territorio. Sí, creo que se ha discutido bastante y sobre todo, pues voy a decirlo así, en redes sociales, que también ahora se ha vuelto otro espacio de discusión del tema de la democratización. Ahora, desde el punto de vista ambiental, también hay que acotar lo que significa ese término. Ahí tenemos unas apuestas grandes, por ejemplo, cuando uno las ve en la transformación 1 con el tema de justicia ambiental, donde estamos incluso comenzando desde 1, y tal vez la más sencilla es hablar del tema, de cómo generamos información que sea transparente, que sea verificable, que además sea asequible y se pueda entender por la ciudadanía en general, y cómo garantizamos de que eso se haga un uso correcto para la toma de decisiones. Pero incluso ese tema de democratización va más allá y es cuando uno habla de justicia ambiental, está hablando también del tema de la compensación de cargas y beneficios, que digamos es el otro componente importante de justicia ambiental y es el que nos lleva a ese proceso de democratización. Es decir, nosotros hemos escuchado incluso el programa de gobierno desde antes de las elecciones en reconocer que aquí hay territorios en el país que se han visto afectados precisamente por decisiones del desarrollo de los otros sectores, y esta es como la primera vez en que uno tiene la oportunidad de buscar esos mecanismos de compensación de esos daños históricos que se han tenido y de cómo podemos hacer entonces más justo, haciendo, digamos, siendo juicioso con el uso del término. Y por eso es que nos gusta incluso presentar estos compromisos que tienen que ver con las alianzas público-populares en los temas de oportunidades para la economía forestal, para la economía de la biodiversidad, el tema del turismo de naturaleza, el tema de las compensaciones ambientales que aparecen en la Convergencia Regional 5, cómo generamos otros mecanismos financieros para ayudar, por ejemplo, a los municipios que tienen parte de su área o gran parte de sus territorios en áreas ambientales estratégicas o dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que sabemos que por tener esas áreas ahí conservadas de pronto no están capturando todos los recursos que se podrían capturar. Entonces, ¿cómo hacemos para tener otros mecanismos financieros? Entonces, digamos que, y te contesto así tal vez como de las cosas que más me llegan a la cabeza en este momento, seguro que si uno hace un ejercicio más juicioso dentro de las bases podremos encontrar otros elementos, pero digamos que esa es la manera concreta como desde el punto de vista ambiental estamos garantizando ese concepto que tanto se habla de democratizar. No sé si alguien quiere, Paula, me quiere completar algo. Gracias. Gracias, Javier. Y creo que han tocado uno de los temas que digamos, hemos discutido en el plan para materializarlo, y la materialización de esa democratización están los mecanismos que diseñó el plan para involucrar a la gente en los procesos de conservación.
cuáles de esos están muy tangibles, concesiones forestales. ¿Sí? Las concesiones que se le van a dar a las personas en las reservas de ley segunda, sí son esos mecanismos que involucran a la gente. La infraestructura en parques, para la gente que está en los parques, involucra y reconoce que las áreas protegidas en Colombia son habitadas por las personas y que la conservación la tenemos que hacer con esas personas. También está el tema de la implementación de Escazú, es un tema amplio donde se crea la comisión de Escazú, que nos va a dar la oportunidad también de empezar a crear esos mecanismos, de involucrar, de hacer accesible la información del sector ambiental para que la gente tome decisiones y tenga herramientas. Todos entendemos que la democratización también va a ser una transición política, pero desde mi punto de vista ya está materializada en las bases del plan y en muchos de los artículos que están en la propuesta de ley de plan. Por mencionarles, solo les mencioné esos, pero ya bajamos del concepto a tener los mecanismos de diseño que involucran a la gente en toda esta estrategia de conservación y mantenimiento de las áreas protegidas. Gracias, Paula. Yo creo que con esto, por tiempo, estaríamos cumpliendo. Carolina y a todo el equipo del DNP, pues dar las gracias y decirles que desde Azocapitales, un saludo de Natalia Castañeda, que es la directora de los temas ambientales, que no nos pudo acompañar, está incapacitada. Va a abrir este espacio y decir que queremos ser parte de este proceso, líderes también para que se puedan implementar estas políticas, que obviamente te abre también una agenda importante de trabajo. Y pues como dos elementos adicionales, uno, poder reunirnos para contarles la ley de residuos, coordinar una reunión. Me parece que es clave que ustedes lo conozcan, el trabajo, el enfoque que va muy en la línea de lo que se plantea en el plan de desarrollo y que obviamente pues con el nuevo elemento basura cero tendremos que entrar y ya lo comenzamos a mirar cuáles son esos elementos en los que estamos alineados completamente. Y pues queda la mesa de agua y elementos también con el Ministerio de Ambiente sobre el tema de biodiversidades, que es importante poderlo discutir con ellos y obviamente, como lo dije anteriormente, capitalizar ya unos ejercicios y unos resultados que vienen dándose en estas ciudades. No sé si, como si hay alguien adicional, si está Diego. A ti, Javier, reiterar lo que les dije también al inicio, y es muchas gracias en realidad por este espacio. Estas preguntas siempre son importantes y además porque nos ayudan también a nosotros a focalizar mejor dónde están esas necesidades que vienen desde ustedes, desde Azocapitales, y pues creo que durante estos años hemos tenido buen trabajo, un trabajo articulado, así seguirá siendo. Cuenta con nosotros acá desde Planeación Nacional. De las noticas que tomé, entonces, si te parece, como para cerrar los compromisos, compartimos también el contacto de la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Ramírez. Igual nosotros aquí ayudamos a hacer la gestión interna, pero pues para que ustedes tengan el contacto, que digamos con ella directamente se podría trabajar todo lo que tiene que ver con vivienda, agua y saneamiento, incluso el tema de la articulación para la socialización del proyecto de ley que ustedes nos acaban de mencionar. Y dos, también si quieren, Javier, les podemos facilitar el contacto de la directora de Bosques del Ministerio de Ambiente para tener como un poquitico más de contexto y de información, más bien de garantizar que los ejercicios construidos sobre el tema de biodiversidades, pues efectivamente se puedan canalizar. Yo le puedo pasar, no sé, el contacto, si quieres, directamente con Natalia o con Diego, pero pues nosotros aquí también ayudamos el seguimiento al compromiso de ayudar a coordinar ese par de cositas, y bueno, que la próxima vez nos podamos ver presencial en algún lugar bonito de este territorio. Exacto, solo contarte que comenzamos un trabajo con la ley de residuos con Ministerio de Vivienda. Tuvimos ya una sesión, vamos a tener el 6 de marzo otra, y con Ministerio de Ambiente. Tuvimos en algún momento también la oportunidad de reunirnos con Ricardo Bula en la Dirección de Desarrollo Urbano, contarle de forma general, y lo que queremos al final es poder unir esfuerzos a partir de una iniciativa que ya va avanzada y que muy seguramente puede tener ya, digamos, unos consensos para hacer la línea de ese proyecto de ley y del componente de basura cero. Hay una directriz que se dio en San José,
de trabajar de manera conjunta, de lograr resultados y bueno, pues dar las gracias a nombre de todas estas ciudades que nos acompañaron hoy, de preguntas que nos hicieron a través del chat y que las manifestamos directamente a Sandra y pues a los demás secretarios de las ciudades capitales. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, igual. Buenas tardes. Samir, gracias. Muchas gracias para todos. A Liliana también. Hablando, al correo les vamos a hacer llegar la presentación y el video. Gracias. Excelente, muchas gracias.